Hemos perdido hoy. A ver, detener video. Bien. Y a ver si podemos grabar. Bueno, no me deja grabar. A ver. Bueno, chicos, no me deja grabar. Igual esta clase es introductoria, no la van a necesitar tanto como para el práctico. Anótense las partes básicas, ¿bien? Porque me dice que le pida permiso al hospedador, que soy yo. No estoy conectada con mi cuenta, estoy conectada con la cuenta. Ah, a ver, ¿se está grabando sola esto? No. Me hace sentir vieja esto, chicos. La verdad. Ahí estamos. Bien, vamos a arrancar entonces. ¿Qué es el diagnóstico por imágenes? Esto es bien una intro básica, es una especialidad médica que se va a ocupar de generar imágenes del interior del cuerpo humano mediante diferentes agentes físicos que vamos a usar para eso. Por ejemplo, los rayos X, el ultrasonido, los campos magnéticos, etcétera. ¿Qué finalidad va a tener? Para diagnóstico, para pronóstico de las enfermedades, tratamiento de las enfermedades se puede utilizar lo que es el diagnóstico. ¿Bien? ¿Qué métodos vamos a tener que se pueden usar? La radiología convencional y contrastada, los estudios de radioscopía, que básicamente usan lo que es un seriógrafo y en el que se continúa dando rayos X y nosotros podemos ver en tiempo real, por ejemplo, cómo se mueve el diafragma. Y ahí podríamos diagnosticar si hay una parálisis diafragmática porque vemos que un diafragma se mueve y el otro no. Bien. O con la radioscopía misma podemos hacer ciertos tipos de estudios contrastados en el que vemos fases dinámicas, como por ejemplo cuando un paciente traga un líquido contrastado y vemos cómo funciona toda la musculatura, cómo va pasando el líquido. Bien. Otro método que vamos a tener es la tomografía, que también usa rayos X. Ahora vamos a ir ampliando cada uno. Tenemos la resonancia magnética, que usa campos magnéticos. Después tenemos lo que son los estudios de angiografía, tanto convencional o digital, bien, en el cual vamos a inyectar, por ejemplo, si es una angiografía convencional, yodo y se ve mediante radioscopía cómo va pasando el contraste y podemos diagnosticar, por ejemplo, aneurismas, patologías vasculares que lo que tiene de ventaja en ese momento que se puede hacer también el tratamiento. Bien, y la digital obviamente puede ser por tomografía o por resonancia, siendo que en tomografía usamos yodo para hacer la angiografía y en resonancia usamos gadolínio, o no usamos contraste también en resonancia porque podemos hacer una angiografía sin contraste. Otro de los métodos es la ecografía y la ecografía Doppler color, en el cual vamos a usar ultrasonidos con una sonda para ir viendo diferentes órganos del cuerpo. Después tenemos la medicina nuclear, lo cual vemos también una parte dinámica de lo que es el diagnóstico al administrarle un radiofármaco al paciente y vemos cómo ese radiofármaco se comporta dentro del cuerpo del paciente. Este puede ser exclusivamente, por ejemplo, como los centellogramas, que es solo medicina nuclear, ¿bien? O bien puede combinarse con diferentes técnicas, como por ejemplo lo que es el PET-TC, ¿bien? Tenemos lo que es la parte nuclear y la parte de tomografía, se fusionan las imágenes y esto ayuda a hacer diagnósticos y ver evolución de ciertas enfermedades, como por ejemplo lo que son los linfomas. También existe el PET con resonancia, bueno, que acá en Rosario todavía no se hace, pero bueno, existe. Y por último tenemos lo que es la radiología intervencionista, en el cual se van a realizar diferentes procedimientos con guía, por ejemplo, guía tomográfica, guía ecográfica, en que se hacen punciones o colocación de catéteres, etcétera. Bien. ¿Alguien sabe qué son los rayos X?
Sí, no, no se acuerdan. Yo no me acuerdo. Bien, bueno, básicamente es energía, ¿bien? Es un paquete de energía, energía electromagnética, y ese paquete nosotros le vamos a llamar fotón, ¿bien? ¿Qué pasa con este fotón? Tiene menor longitud de onda que otras formas de energía electromagnética. Si ustedes recuerdan más o menos del secundario, lo que es la energía electromagnética, la que mejor conocemos es la luz, ¿bien? Está la luz, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, las ondas de radio y los rayos gamma. Bien, entonces el fotón es el que tiene menor energía que el resto de las ondas electromagnéticas, ¿bien? Y tiene diferentes propiedades, ¿está? Una de las propiedades que va a tener es que atraviesan objetos. Como los rayos X atraviesan los objetos al hacerlo, nos pueden brindar información de cómo están constituidos estos objetos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando los rayos X atraviesan la materia, van a sufrir una reducción en la intensidad que tienen. ¿Por qué? Porque la materia lo absorbe, entonces una reducción en la intensidad por absorción o bien por desviación, porque parte de los rayos X, aparte de absorberse, el cuerpo los desvía, ¿está? Esto se llama atenuación de los rayos X. Entonces, al hacer esto, nos va a brindar información de cómo están constituidos, porque va a haber tejidos que los van a absorber más, tejidos que los van a absorber menos. Y así van a impresionar las placas radiográficas y nosotros vamos a ver cómo está constituido. Bien, la atenuación es lo que acabamos de explicar. Después tenemos que son luminiscentes, o sea que producen luz. Por ejemplo, cuando impactan sobre sustancias como el bario. El bario es un contraste, un medio contraste radiológico que se ingiere, se deposita en el tubo digestivo y al ser incidido por los rayos X, liberan luz y nosotros lo vemos como que están delineando bien lo que son los órganos, lo vemos como un contraste. Otra propiedad que tiene es que impresionan las placas radiográficas. Bien, de a poco igualmente se está actualizando la tecnología y ya no quedan tantos lugares que tengan las placas radiográficas tradicionales, pero cómo se comportaban? Eran que al impresionar las placas radiográficas hacían que las sales de plata que estaban en esas placas precipiten, entonces obteníamos las imágenes radiográficas convencionales, ¿bien? Y al haber diferente grado de absorción de los tejidos, obviamente pasaban más rayos X en algunas zonas, menos rayos X en otras zonas, y así determinaban las diferentes densidades e impresionaban de esa forma las placas radiográficas. Actualmente, ¿qué hacemos? Actualmente es casi todo digital, entonces los fotones que van a resultar del intercambio de energía de los rayos X con nuestro cuerpo van a ser leídos por un detector o un soporte, bien, que sea capaz de transformarlo en una señal eléctrica, la cual esta señal va a ser leída por una computadora y va a ser transformada en una imagen digital. Sería la versión digital de lo que eran las radiografías antiguas. Bien, ¿qué ventaja tiene esto de que hoy en día sean digital? Es que podemos almacenar las imágenes sin que ocupen millón de espacio, como hacían antes, que tenían cuartos y cuartos llenos de radiografías, ¿bien? Se pueden retocar las imágenes, podemos ventanear para ver mejor algunas cosas, ejemplo, invertirlas, ponerla como si fuera un negativo. Podemos imprimirlas en el medio que nosotros querramos o visualizarlas directamente o almacenarlas en CDs, pendrive, computadora, lo que sea. Y lo que tiene también de ventaja es que las podemos enviar, por ejemplo, a través de la red y verlo con el médico tratante, etcétera. ¿No? Es como que no tenemos que esperar que el paciente vaya, retire el estudio, se lo lleve el médico. El médico muchas veces en los sistemas estos que están digitalizados hoy en día lo ve directamente en la historia clínica, entonces da muchas ventajas. Otra propiedad que tiene es que son ionizantes.
¿Está? ¿Qué significa que son ionizantes los rayos X? Significa que tienen la capacidad de expulsar los electrones orbitales. ¿Bien? Al hacer esto, produce radicales libres o iones. ¿Bien? Y esta acción se usa en radioterapia para hacer tratamientos oncológicos. Bien, esto ya lo habrán visto en años anteriores, lo vamos a repasar. Tenemos las diferentes densidades radiológicas, en las cuales vamos a tener 5. Esto está determinado cómo se absorbe el rayos X. ¿Está? Entonces vamos a tener la densidad aire, que la vamos a ver negro. Bien, esto es cuando el rayo pasa de largo, porque el tejido no lo absorbe, como por ejemplo el pulmón. Después vamos a tener la densidad grasa, que se va a ver gris. La densidad agua, que se va a ver gris blanquecino, o sea, más tirando al blanco que al gris. Después tenemos la densidad calcio, que se va a ver blanco, y la densidad metal, que se va a ver blanco intenso. ¿Está? Estas 5 densidades son las que ustedes van a ver siempre en una radiografía simple. Y acá es un dato importante, anótenlo, para que se pueda diferenciar un tejido del otro, o sea, un tejido del otro que estén adyacentes, que se estén tocando, los dos tejidos tienen que tener diferentes densidades. ¿Está? Esto es muy importante. ¿Por qué tienen que tener diferentes densidades? Porque si tienen la densidad similar, se van a sumar sus formas y no vamos a poder ver un límite neto entre las dos estructuras. ¿Tá? Esto es lo que se llama signo de la silueta. ¿Tá? Y nos sirve para hacer diferentes tipos de diagnósticos o ubicar topográficamente alguna lesión. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, profe. Bien. Anótenlo, porque esto después para tórax, para todo les sirve. Bien, vamos a ver ejemplos de densidades. Acá tenemos densidad aire. Bien, pertenece a los elementos, como dijimos antes, que no absorben la radiación. Entonces la imagen va a ser negra, oscura o radiolúcida, le vamos a decir, en rayos. ¿Está? ¿Dónde lo vamos a ver? En el aire de los pulmones, en las vísceras huecas abdominales y en las vías aéreas. ¿Va? Como por ejemplo tenemos acá, este es un tórax, ¿bien? En el que tenemos un neumotórax grande. Fíjense que lo que queda de pulmón es esto nada más. Y acá tenemos un neumotórax más chiquito. Y fíjense, la densidad es bien oscura. Si no, la van a ver así en el parénquima pulmonar, atravesada por los diferentes elementos que lo componen. ¿Está? Pero bueno, lo van a ver más radiolúcido que lo que ve en el corazón. En el corazón se ve densidad de agua y esto se ve radiolúcido, es pulmón. ¿Está? Lo vamos a ver también como una columna central en la tráquea y lo vamos a ver también dentro del intestino. ¿Está? Después tenemos lo que es la densidad grasa. La densidad grasa la vamos a ver en objetos o elementos que absorban más radiación que el aire, pero menos radiación que el agua. ¿Está? Eso recuérdenlo. La grasa absorbe más que el aire, menos que el agua. Y en el cuerpo humano, ¿dónde lo vamos a ver representado? Generalmente en los planos faciales existentes entre los músculos, así también como alrededor de los órganos, como el riñón, y muchas veces en las radiografías de tórax a nivel del ápice cardíaco, que está en la grasa epicárdica. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, ven toda esta banda que tiene densidad grasa, que es gris. Bien. Esta es la grasa properitoneal. Muchas veces en pacientes que tienen, por ejemplo, más grasa abdominal, algunos órganos abdominales se delinean mejor. ¿Por qué? Porque tienen diferente densidad. Si ustedes miran acá abajo, van a ver una forma redondeada. Esta es la vejiga, que tiene densidad agua. Y acá al costado vemos más oscurito, ¿bien? Que lo está dando el límite, por eso podemos ver la pared. Y esta es grasa de la pelvis, ¿bien? Por eso también podemos delimitar la silueta del psoas. Vemos unas líneas con densidad grasa y podemos delimitarlo. ¿Bien? Otras veces pasa que se ve perfectamente la silueta del riñón y esto es porque está rodeado por grasa. Obviamente es variable según la composición del cuerpo de cada persona.
Después vamos a tener lo que es la densidad agua, la cual incluye a la sombra de los músculos, la sombra de los vasos sanguíneos, al corazón, las vísceras sólidas abdominales como el hígado, el vaso, el riñón, la vejiga, como lo veíamos antes. Es más, se veía mejor en la plaquita anterior. Acá vemos la sombra del hígado. Acá vemos la sombra del vaso, ¿bien? Y acá vemos la sombra de la vejiga. En esta los riñones casi no se notan, ¿bien? Y entonces, las consolidaciones patológicas del parénquima pulmonar también van a tener densidad agua, y lo vamos a ver con la misma densidad, digamos. Y acá viene a jugar lo que es el signo de la silueta que yo les decía antes. Tiene que estar separado de las diferentes estructuras que tengan la misma densidad. Una densidad agua cerca del corazón va a borrar el contorno del corazón. Entonces ahí nos va a dar una pista de dónde está ubicada esa consolidación en el parénquima pulmonar. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos al lado del borde derecho del corazón, bien, que tiene apariencia quística, porque recuerden que las neumonías son como más difusas, más algodonosas, y sobre el sector superior del lóbulo superior, bien, o sea, en lo que es pulmón izquierdo. Fíjense cómo está borrado el borde derecho del corazón y acá cómo en realidad no está borrado, no está borrada la aorta, pero sí está borrada la parte del corazón. Esto nos indica dónde puede estar. Si está borrado el borde derecho del corazón, esto significa que es anterior. ¿Está? Sería lóbulo medio derecho. Si no lo borrara y lo vemos en la misma topografía, ya lo que es lóbulo inferior. Porque recuerden que los lóbulos pulmonares se superponen entre sí en lo que es una imagen radiográfica. Eso igual, chicos, ahora lo de qué borra qué en el signo de la silueta lo vamos a ver en la parte de tórax. Esto es como una intro. Acá, por ejemplo, no borra el botón aórtico, no borra lo que es la aorta descendente, pero si borra parte del corazón, significa que es anterior. Ahí está. Está en el lóbulo superior. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Bien, seguimos. La densidad calcio va a incluir a todo lo que es el esqueleto, los cartílagos costales, porque se van a ir calcificando, obviamente. Así también vamos a ver densidad calcio en la formación nueva de hueso. Como por ejemplo acá tenemos una lesión que está parcialmente calcificada, ¿bien? Y la vemos perfectamente. Y acá tenemos de este paciente las costillas, las clavículas, los omóplatos. Y acá adelante que ven como estas manchas así, medias raritas, que parecen unas placas geográficas, estas son las calcificaciones parciales de los cartílagos costales, que obviamente es normal con el paso del tiempo. La última densidad que nos falta es la densidad metal, la cual la vamos a ver en cuerpos extraños metálicos que hayan sido ingeridos, por ejemplo los chicos que suelen tragarse monedas, juguetes, lo que sea, o bien elementos metálicos que hayan sido introducidos a través de cavidades naturales, o tras el uso de crisp quirúrgicos, elementos de fijación metálicos, elementos médicos externos también. ¿Tá? Todo lo que tenga metal nosotros lo vamos a ver. Incluso la densidad metálica se incluye en las estructuras del tubo digestivo que estén rellenas de bario, ¿está? Porque tiene una densidad similar. Bien, les voy a mostrar, es una video de evolución, donde se ven diferentes densidades metálicas porque tiene elementos de fijación cervical, anterior y posterior, y cómo va pasando el material de contraste. Díganme si esto se reproduce y se ve. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Perfecto. Fíjense cómo va bajando el bario, ¿bien? El paciente se va tragando, va bajando, y acá lo que vemos en cavidad torácica es un marcapasos cardíaco con los cablecitos dentro del corazón, y por acá atrás la sustancia de contraste que va bajando. Van revisando bien todo lo que es el trayecto esofágico, porque este paciente tenía una disfagia y querían saber por qué. Básicamente era por uno de los tornillos
de la fijación que estaba ahí molestando para la dilución. Bien, terminamos con la Una intro de pregunta, rayos. ¿esos Decime, tornillos no son metal? ¿no son qué? ¿Metal? Sí, son metal. ¿Pero por qué estaba negro entonces? ¿Por qué estaba negro? Porque esto lo estamos viendo invertido. Buena pregunta Ah, ok. esa. Ah, ok. ¿Está? Lo que es la imagen original de rayos siempre es así. Es al revés de como la vemos siempre. Pasa que cuando se imprime sobre escúchame, sobre la placa radiográfica, se ve blanco todo lo que es hueso, todo lo que es metal. Pero lo que es la adquisición cruda, si vos no la imprimís en nada, es así. Pero bueno, nosotros le llamamos a esto negativo en realidad, a lo que estás viendo acá. Pero todo estudio que vos veas de videodilución, seriada, radioscopía, la vas a ver así. Después, todo lo que sea placas, a pesar de que se ve así, después que se adquiere, se transforma al color que vemos siempre. ¿Más o menos se entendió? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bien, después tenemos lo que es la tomografía computada. Bien, la tomografía computada, al igual que las radiografías, usa rayos X para crear la imagen. ¿Está? ¿Qué diferencia hay? El paciente se va a acostar en una mesa o camilla, bien, la cual se va a mover y va a pasar por lo que se llama gantry. ¿Está? Hay una fuente de rayos X y un detector que van a girar alrededor del paciente. ¿Está? ¿Esto qué van a hacer? Van a reunir los datos necesarios para formar la imagen. Una vez que todos los datos se reúnen, hay una computadora que los reconstruye y los va a presentar como una serie de imágenes. ¿Bien? Estas van a ser imágenes bidimensionales que se pueden desplazar, o sea, ustedes con el mouse pueden desplazar para ver el estudio, pero lo que tiene de bueno al ser adquirido de manera tan finita y todo seguidito en el cuerpo del paciente, les permite hacer reconstrucciones, tanto en el plano axial, sagital o coronal. ¿Qué significa esto también? Que no vamos a tener problema con superposición de estructuras como tenemos en la placa radiográfica, porque recuerden, la placa radiográfica es algo 2D, plano, está todo superpuesto. Los lóbulos pulmonares, el corazón, los huesos. Estamos tratando de interpretar algo sobre una imagen que está toda condensada. Acá, al cortarlo como si fueran rodajitas al paciente, nosotros no vamos a ver superposición de ninguna de las imágenes. Está incluso en adquisiciones que sean de cortes muy, muy finitos, podemos hacer reconstrucciones de la imagen en 3D. Bien. Entonces, tenemos que a medida que la tecnología y las técnicas mejoran, las dosis requeridas para hacer los escaneos va a ir disminuyendo. Hoy en día se usa mucho menos radiación de lo que se usaba cuando apenas se hicieron los equipos. Incluso hoy en día la velocidad para adquirir las imágenes también disminuye. Ustedes fíjense que nosotros un protocolo para diagnosticar tromboembolismo pulmonar lo hacemos en 3 segundos. ¿Está? Entonces, algo súper rapidísimo. En una inspiración del paciente, nosotros podemos hacer el estudio. ¿Qué beneficio tiene la tomografía? La velocidad, la precisión, la cantidad de información que nos brinda y en el tiempo que nos lo brinda, porque nosotros podemos agarrar una tomografía y a los pocos minutos de que ingresó un paciente a la emergencia puede ayudar a dirigir el manejo de ese paciente. Ejemplo, un paciente que se golpeó la cabeza en un accidente de tránsito, entra rápido, le hacen una tomografía de cráneo sin contraste y vemos que tiene un sangrado. Y de ahí se dirige lo que es cómo va a terminar siendo todo su manejo, tratamiento e internación del paciente. Bien. Bien, entonces, antes hablamos de las densidades radiográficas. Acá van a ser similares, lo único que tenemos algo más variado, o sea, es como que hay más sombras, hay más intermedios. Bien, entonces, ¿cómo están compuestas las imágenes tomográficas? Están compuestas de píxeles, o bien se va a decir que son de densidad variable. Bien, es lo mismo que las radiografías convencionales, y la densidad de cada píxel corresponde al tipo de tejido fotografiado.
igual que en la radiografía, las sustancias de alta densidad van a absorber mayor cantidad de rayos X, y van a aparecer más blancas. Las sustancias de baja densidad van a absorber menor cantidad de rayos X y van a aparecer más oscuras. Pasa que acá tenemos un rango más amplio, no es tan blanco y negro. Bien, la densidad de cada píxel se va a medir en unidades, las cuales se llaman unidades Hounsfield, anótenlo, donde se asigna el valor de -1000 unidades Hounsfield al aire, el agua es de 0 unidades Hounsfield y el hueso es de alrededor de 500 unidades Hounsfield. Mayor a eso, ya dentro de los 900, 1000, 1200, un montón, tenemos lo que es el metal. Bien, el rango, esto es lo que difiere con la radiografía, el rango de unidades Hounsfield incluida en un estudio se va a llamar ventana. Bien, entonces nosotros adquiriendo el estudio una sola vez podemos ver diferentes ventanas. Bien, acá tenemos lo que es la ventana mediastino. Bien, y acá tenemos lo que es la ventana pulmonar. ¿Tá? Nosotros podemos ir manejando lo que es los niveles, la saturación, ¿bien? Como para eh, mejorar la visualización de diferentes tejidos. Cuando nosotros ponemos la ventana pulmonar, mejoramos la visualización del parénquima pulmonar. Entonces podemos ver si tiene enfisema, si tiene nódulos chiquitos pulmonares, si tiene engrosamiento del intersticio. Lo vemos con alto detalle. Es como si tuviéramos un pedazo de pulmón cortado adelante de nuestra cara. Nada más que lo estamos viendo en una imagen tomográfica. En cambio, si yo pongo la ventana mediastino, ¿está? Pongo la ventana mediastino, no voy a ver la definición del parénquima pulmonar como veo acá en esta ventana, pero sí voy a ver bien definido lo que es los órganos mediastinales, los músculos, la grasa. Ahí está. Después tenemos otra ventana. ¿Qué ventana tenemos? La ventana hueso. Ahí vemos bien la cortical ósea, la medular ósea, y podemos diagnosticar fracturas, lesiones osteocondensantes, lesiones osteolíticas. ¿Tá? Entonces, eso es algo que nos permite hacer la tomografía y no la radiografía. Bien, Profe, decime. ¿Sí? ¿puedes repetir, porfa, sobre el que tiene mayor densidad, va a absorber más o menos el rayo X? Absorbe más el que tiene mayor densidad, absorbe más el que tiene mayor densidad y menos el que tiene menor densidad. O sea, los tejidos que menos absorben densidad se ven oscuros. Los que tienen mayor densidad absorben más rayos X y se ven más blancos. Dale, gracias. De nada. Profe, una pregunta. Dijiste Decime. que Sí, ¿cuántas unidades Hounsfield tenía el hueso? el hueso aproximadamente unas 500. Ah, dale, gracias. De nada. Bien, entonces, en lo que es rayos, nosotros hablábamos de radio denso, radio lúcido o radio opaco en vez de radio denso. Hay diferentes terminologías. En tomografía siempre hablamos de densidad. Bien, entonces, un tejido que tenga menor densidad que el resto de los tejidos, o sea, de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, tengo una lesión que tiene menor densidad que los músculos, como para dar un ejemplo. Yo voy a decir que es hipodenso, ¿bien? Siempre es comparándolo con otro tejido. Un tejido que tenga la misma densidad va a ser isodenso, ¿bien? Y una que tenga mayor densidad va a ser hiperdenso, ¿bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sáquenle captura si pueden, así a las pantallas que más le interesan. Bien, seguimos. Vamos a pasar ahora a lo que es la ecografía. ¿Bien? ¿Qué utiliza la ecografía para generar las imágenes dentro del cuerpo humano? Usa sondas de ultrasonido. ¿Está? La sonda o transductor es lo que tiene el médico en la mano
que le pasa por el abdomen, por ejemplo, por diferentes lugares que tenemos que evaluar. Estas ondas o transductores van a generar ondas de sonido de alta frecuencia y estas ondas sonoras van a viajar dentro del paciente y van a rebotar en las estructuras internas, ¿bien? Cuando rebota en las estructuras internas, esa misma sonda que está usando el médico va a captar la información, ¿bien? Y la va a traducir a una imagen. ¿Por qué? Porque como cada órgano tiene diferente densidad, emite, o sea, devuelve la onda sonora de manera diferente, por lo cual se puede generar una imagen. O sea, imagínenselo como un sonar de un submarino, bueno, es exactamente la misma tecnología. O sea, choca la onda, devuelve, depende de cómo volvió la onda, es como se forma la imagen. Recuerden que la densidad o ecogenicidad, que nosotros hablamos en ecografía, la ecogenicidad relativa de cada sustancia va a variar en la cantidad de sonido que refleja de vuelta hacia lo que es el transductor. Los tejidos los vamos a describir por ecogenicidad, siendo la grasa abdominal o un hígado graso, hiperecoico y blanco, ¿bien? Y el líquido va a ser hipoecoico y oscuro, como para darles uno de los valores, o sea, más opuestos. Si el tejido que estamos evaluando tiene menor ecogenicidad que lo que lo rodea, es hipoecogénico. Si tiene la misma ecogenicidad, es isoecogénico. Y si tiene más ecogenicidad, es hiperecogénico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá en el ejemplo anterior estamos viendo, por ejemplo, este es el parénquima hepático. Bien. Todo lo que vemos alrededor que rodea, que es más blanquito, siempre es grasa. Recuerden que el abdomen está lleno de grasa. Acá vemos lo que es la vesícula biliar, que tiene líquido adentro, por eso lo vemos bien negro. Vemos las paredes blanquitas. Bien. Y acá al lado tenemos lo que es el riñón, que la corteza renal tiene que tener la misma ecogenicidad que el parénquima hepático. Si el parénquima hepático tiene mayor ecogenicidad que la corteza renal, va a tener grasa. Entonces se dice que hay un aumento de la ecogenicidad y que es compatible con una esteatosis. Bien. Dentro de lo que es ecografía tenemos la ecografía Doppler, que suma a la ecografía tradicional un detector del flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que detecta? Si ese flujo se mueve hacia el transductor o si se aleja desde el transductor. ¿Bien? Esto es muy útil para ver, por ejemplo, la circulación portal, ver si hay trombos en miembros inferiores, para determinar la velocidad y la dirección de la sangre en el corazón o en los vasos sanguíneos. Y también se puede usar a veces para aumentar la presión de las biopsias, aunque más que nada, más que el Doppler se utiliza ahí la convencional. Bien, pues tenemos lo que es la resonancia magnética nuclear, que utiliza campos magnéticos. Bien, la composición es muy parecida a lo que es un tomógrafo, nada más que lo que varía, bien, es el método, o sea, el medio físico que utilizan para generar la imagen. Es un poco complicado la física de cómo se genera la imagen, pero diciéndolo de manera más o menos simple, sería que los campos magnéticos hacen que ciertos átomos liberen ondas de radio que van a ser recolectadas por el escáner. ¿Está? Más que nada lo que manipula estos campos magnéticos, o sea, el elemento que más abunda en nuestro cuerpo y es manipulado por los campos magnéticos son los núcleos de hidrógeno, ¿bien? Que están compuestos por un protón y tienen una carga eléctrica positiva. Entonces forma un campo magnético muy, muy, muy chiquito. El resonador que hace manipula estos protones para que se alineen con el campo magnético del resonador, ¿bien? Y después cuando deja de estimularlo, ¿qué hace ese protón? Trata de volver a su lugar, ¿bien? Vuelve a su estado de reposo, a su estado original. ¿Por qué? Porque acá hubo una onda de radio que lo estimuló, lo hizo moverse hacia el campo magnético. Cuando vos cortás esa onda, el protón vuelve a su estado de reposo y al volver va a liberar energía, la cual es recolectada por las antenas y el resonador y va a ser convertida en una imagen, ¿bien? Entonces,
básicamente todos los métodos de imágenes utilizan un medio físico que hace que se libere alguna forma de energía que después es recolectada por una fuente que va a interpretar esa imagen. En el caso de la resonancia son los campos magnéticos y los núcleos de hidrógeno es lo que están más manipulados y es lo que genera la imagen. No sé si alguien se hizo alguna resonancia alguna vez, es muy ruidosa, bien, mientras está haciendo los diferentes ruidos, pi, 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 hay diferentes, según la secuencia, varía el sonido. Cuando cesa el sonido es cuando deja de haber el estímulo y ahí es cuando se recoge la información de la imagen. ¿Alguien se hizo alguna vez alguna resonancia? Sí, Y profe. te piden que estés súper quieto. Sí, sí, porque si no hay que repetir las secuencias y las secuencias no son muy cortitas que digamos. Viste que duran unos minutos. Perfecto. Y son ruidosos, ruidosos, pero eso es cuando se va generando el campo magnético. Si antes en tomografía hablábamos de densidad, en ecografía hablábamos de cogenicidad, acá en resonancia vamos a hablar de intensidad. ¿Bien? Y acá no es tan sencillo como lo que es en tomo y en eco. ¿Está? Depende la secuencia que ustedes miren, es cómo se va a ver el mismo material. ¿Está? Vamos a tener dos secuencias básicas, una es el T2 y otra es el T1. ¿Bien? Las secuencias T2 puras hacen que lo que es líquido, ¿bien? Como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, se vea hiperintenso, o sea, blanco. ¿Está? La sustancia blanca del cerebro va a ser hipointensa, ¿bien? Onda gris, se va a ver. Y la sustancia gris va a ser isointensa, ¿está? Isointensa, por ejemplo, a los músculos. Y lo van a ver un poco más hiperintenso que lo que es la sustancia blanca. Entonces, fíjense, tenemos hiperintenso el líquido cefalorraquídeo, hipointenso la sustancia blanca, hiperintensa con respecto a la sustancia blanca, la sustancia gris. Fíjense que hay más variabilidad de colores, ¿tá? Y esto depende qué secuencia utilizamos para estimular a los protones, ¿está? Después tenemos que un T1 puro se va a ver al revés que un T2, ¿está? Y es lo más anatómico posible. Sustancia blanca se ve blanca, sustancia gris se ve gris, y líquido cefalorraquídeo se va a ver negro. La grasa en las dos se va a ver blanca. ¿Bien? Lo que ustedes ven acá súper oscuro son la tabla externa e interna del hueso. Lo mismo que acá. Tabla interna, tabla externa. Hueso siempre negro. ¿Bien? Entonces no es uno de los mejores métodos para evaluar ciertas lesiones en hueso. Bien, entonces vamos a decir, los tonos blancos brillantes son hiperintensos. Los tonos similares a los tejidos circundantes son isointensos. Y los tonos oscuros negros son hipointensos. Bien, todos los vasos sanguíneos en las secuencias básicas los vamos a ver con vacío de señal. Bien, esto es sangre que se está moviendo, entonces se ve oscuro. Ojo si vemos dentro de un vaso algún sector tapado con otra intensidad, como por ejemplo hiperintenso, que puede haber un trombo. ¿Está? Puede ser un indicio de que haya un trombo. Bien, pero esto es lo básico. Después, a partir de estas dos secuencias, van a variar un montón. ¿Está? Hay diferentes variaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos permite la resonancia es suprimir tejidos. Por ejemplo, yo quiero ver una lesión, pero quiero que se suprima el tejido graso en la secuencia, puedo hacerlo. Entonces, va a cambiar totalmente cómo se ve la imagen. Puedo suprimir el líquido, entonces voy a tener un T2 que se ve. Decime. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, como les decía, podemos suprimir el líquido cefalorraquídeo. Entonces voy a tener una imagen similar a esta, igual en todos los sentidos, excepto que el líquido va a ser negro como en un T1. ¿Está? Y eso ayuda a que mi ojo no se desvíe tanto de ciertas lesiones que puede haber en la sustancia blanca. Las imágenes de resonancia van a ser siempre multiplanares y podemos ver tanto el plano axial, sagital y coronal. Según la secuencia también se puede hacer una reconstrucción 3D. ¿Más o menos se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Después tenemos lo que es la angiografía convencional, como hablábamos antes. Esto es un método invasivo, porque generalmente introduce un catéter, se llega hasta la topografía que se quiere estudiar, se inyecta yodo y se fotografía. Bien, si el paciente tiene una patología que el médico ya sabía o que ¿viste? La viene a especificar más acá, por ejemplo, un aneurisma, pueden ponerle las embolizaciones, le pueden poner los stents, todo mediante este estudio, que es diagnóstico y tratamiento. Después tenemos las angiotomografías, en la cual utilizamos yodo, ¿bien? Y podemos disparar en diferentes fases, de ver arterial, ver venoso, etc. ¿Está? Y después hacemos las reconstrucciones. Y después tenemos la angioresonancia, que puede ser con gadolinio, en el cual vamos a ver pintado todo el sistema venoso, aparte del arterial, o bien podemos hacer angioresonancia sin contraste, en el cual podemos evaluar el polígono de Willis tranquilamente, porque en esta secuencia todo lo que es la sangre en movimiento se pondera, o sea, se resalta, y suprime todo el resto de los tejidos, fíjense. Esto no tiene ningún tipo de reconstrucción, así es como sale la secuencia. Y vamos a ver bien los vasos sanguíneos, ver si hay aneurismas, ver si alguno de los vasos no se pinta y hay una ACV, porque está volada una de las arterias, todo sin contraste, ¿bien? Y después para ciertas otras cosas podemos ver con el contraste, ¿está? Pero podemos llegar a ver bien todo lo que es los vasos intracraneales sin inyectar una sola gota de contraste en el paciente. Entonces es un método muy versátil la angioresonancia. No significa que sea mejor que la tomografía, eso recuérdenlo bien, porque el día de mañana ustedes van a hacer lo que van a estar pidiendo estudios. Depende para qué ustedes quieren un estudio, o sea, qué es lo que ustedes quieren saber, depende cuál es el método que mejor les conviene. ¿Está? Un control oncológico, por ejemplo, tórax, abdomen y pelvis, para ver si recibe un cáncer, no te conviene hacer una resonancia, para nada, te conviene hacer una tomografía que es muy precisa. Bien, entonces depende para qué patología, por ejemplo, estadificar un cáncer de recto, y sí o sí hacemos una resonancia. ¿Por qué? Porque nos da información de la mucosa, de la submucosa, si está invadida la reflexión peritoneal. Son todas cosas que por el método de imagen lo vemos mucho mejor. Y para patología, por ejemplo, si ustedes quieren saber si hay metástasis por alguna enfermedad oncológica, me piden una resonancia y no va a ser algo tan claro como una tomografía. No les va a servir tanto. Entonces hay que saber qué estudio conviene más para lo que ustedes quieran investigar el día de mañana. Pulmón, la reina para estudiar pulmón, tomografía. O sea, tomografía. Quieren ver enfisema, quieren ver nódulos, quieren ver cáncer, tomografía. Bien, pero eso bueno, lo vamos a ir viendo en base vayamos viendo los diferentes estudios. Dudas, preguntas que tengan. Profe, yo te quería preguntar si podías repetir lo de Codoppler. Lo de Doppler, sí. Se detecta lo que es el movimiento de la sangre, si se aleja o si se acerca al traductor. Bien, por ejemplo, el flujo de las venas, podemos saber si es retrógrado, bien, en vez de moverse hacia el corazón, se mueve para el otro lado, o sea que estaría estancado y estás viendo lo que son varices. ¿Más o menos se entiende? Dale, buenísimo, gracias. De nada. Bien, vamos a prender las cámaras ahora, así tomamos asistencia. Y así los conozco, ¿cómo andan? A ver, esperen que prenda la mía, que no la veo. Ahí estoy. Buenísimo. Son un montón este año, chicos. Miro para arriba porque los tengo arriba ahora y a ustedes acá abajo tengo la lista. Bien. Bueno, a grano. Presente, profe. Ahí estamos.